Estamos de vuelta 8:05 en el estudio con nosotros el abogado y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, para conversar esta mañana en Ahora es Cuando. Salvador, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con usted. ¿Cómo está? Muy buenos días. Tantas veces que hemos conversado de este tema, profesor, en nuestros diálogos infinitas, con motivo de los procesos constituyentes, etcétera, etcétera. Sería bueno saber qué opinión tiene usted de de la envergadura de este informe de la comisión, y si considera un poco, como nos decía hace algunos minutos atrás Alfredo Moreno, vicepresidente justamente de la Comisión de Paz para la Paz y el Entendimiento, si el trabajo que se hace aquí es un trabajo que no ha tenido a la mano ningún gobierno finalmente para poder abrir un camino de soluciones. Yo primero decir qué bueno que podemos volver a hablar de estos temas. Realmente el tema de los pueblos indígenas había quedado en la discusión bastante, digamos, bajo la alfombra, podríamos decir. Desde el tema del rechazo al primer proceso constituyente, después el fracaso del segundo proceso constituyente, que también tenía una disposición de reconocimiento. No hemos vuelto a hablar de este tema, salvo, claro, por la violencia que sigue ocurriendo. Aunque gracias a Dios menos, digamos, pero sigue ocurriendo y no hablamos más de eso. Ahora hemos vuelto a hablar de cuestiones muy relevantes. La violencia, por cierto, es un tema relevante, no se puede negar, pero no es el único tema. Aquí hay temas de demanda histórica insatisfecha, hay una incapacidad del Estado, y qué bueno que la Comisión haya trabajado ardua, seriamente, y generando acuerdos que no estaban disponibles. Esto es acercando a gente que tenía posiciones divergentes y posibilitando propuestas. Esto nos falta mucho en Chile, el diálogo que se traduzca en aportes constructivos. Entonces, esto es muy importante. Ahora, también quisiera transmitir la incertidumbre que tiene el mundo indígena. Porque la gran incertidumbre con las comisiones, porque no es la única comisión, había otras comisiones. Por eso le preguntaba por si esta marca una diferencia o no. Claro, Comisión Vargas, por ejemplo, durante Bachelet II, la Comisión de Verdad Histórica y No Trato en el gobierno de Lagos. Estos fueron avances y fueron muy buenos informes, pero sus recomendaciones no se implementaron. Y ahora todavía en el mundo indígena existe esa duda, porque aquí también se prometió una comisión que iba a tener la suficiente transversalidad como para, casi podríamos decir, que la implementación no fuera un trauma, porque iba a tener un apoyo de todos los sectores políticos. Y por ahora ese acuerdo todavía no se alcanza. Por eso, porque hay sectores importantes, sobre todo, bueno, Evelyn Matei, digamos, y alguna parte de la centro-derecha, digamos, que está distante de este informe. Entonces, tenemos esa duda. Esa falta de acuerdo suficiente hará que esta comisión tenga el mismo destino. Yo creo que es un trabajo tremendo el que hicieron, pero tenemos esa gran duda en el mundo indígena. Ahora, claro, falta un acuerdo político que garantice la viabilidad, pero probablemente también nos falta tiempo para llegar a eso, y aquí el tiempo puede jugar a favor del informe, porque si se salta la etapa netamente electoral, esto que puede ser muy perjudicial para el debate, ¿verdad? Puede ser finalmente una garantía, pero también hay una etapa previa, Salvador, que es importante remarcar, y que es la etapa de la consulta indígena, donde también tiene que traslucirse la convicción, ¿verdad?, que estas recomendaciones despierte desde la perspectiva de las soluciones y del gran cambio en el mundo indígena también. Sí, bueno, yo lo he dicho, el que esto haya sido en medio de una campaña electoral, digamos, no fue lo más apropiado. Esto debió ser entregado antes. Si había desacuerdo, esto debió haberse entregado en enero, tal como se entregó ahora. Entonces, un poco de tiempo perdido en ese sentido. Creo que también la apuesta del tiempo es interesante. Si la derecha tiene la opción de gobernar, van a echar de menos un acuerdo como este para gobernar. Una cosa es la campaña, otra cosa es el gobierno. Y respecto a la consulta indígena, claro, por las medidas que tiene, las medidas más importantes, esto es inevitable, una consulta indígena, tanto de medidas políticas, de reconocimiento, como, por supuesto, el grueso que es una reforma a la ley indígena. Claro. A las formas propias de organización del mundo indígena. Claro, o sea, y todas las propuestas de tierra. Esto afecta directamente a los pueblos indígenas, reforma lo que está ahora, que es el sistema actual, que está en la ley, y tiene que, por lo tanto, ir a consulta indígena. Ahora bien, la consulta indígena es un proceso, cuando se hace bien,
que tiene una deliberación del mundo indígena, donde el mundo indígena puede expresar lo que quiera. Digamos, en este sentido, ha habido previamente ahora una participación del mundo indígena en la comisión, y esta comisión ha sido importante, pero no es tan grande como para decir el mundo indígena ya está... Que está representado completamente. Está representado de alguna manera, y hubo un proceso amplio, pero que otros procesos incluso fueron más amplios todavía. O sea, no es un involucramiento tan grande, y por eso el mundo indígena, sobre todo con esta incertidumbre, tiene elementos de preocupación. Incluso ayer yo comentaba con algunos especialistas del mundo que conocen mucho, dirigentes del mundo indígena, decían, pero una consulta frente a una situación donde hay un tremendo desacuerdo en la élite política, incluso el mundo mapuche puede, digamos, estar muy reticente a ser convocado una vez más a una consulta de algo que no va a ocurrir. ¿Y cómo habría que trabajar ese convencimiento entonces? Porque es un paso súper necesario e importante. Sin ese paso bien dado, no sacamos mucho, o sea, no vamos a seguir adelante. El mundo indígena le falta, el mundo mapuche, le falta una certidumbre acerca de lo que quiere la élite política chilena. Lo que primero hay que resolver ese diálogo que falta para que efectivamente la promesa de transversalidad que se hizo al inicio de esta comisión se cumpla, es decir, para que uno tenga seguridad, esto no va a rebotar en el Congreso, y a partir de allí un proceso de consulta bien hecho, digamos, que va a requerir tiempo. O sea, no es algo que se hace en 2 meses ni en 3 meses, probablemente requeriría todo el resto del gobierno. Pero si hay un acuerdo que se alcanza con sectores políticos como los de oposición, que puedan ser gobierno, tienen la opción de ser gobierno después, esto puede tener una continuidad si es que se transforma en una política de Estado. O sea, eso es lo decisivo. No es que sea de este gobierno. Los indígenas han sido convocados a consultas que agotan un gobierno, pero después el otro gobierno no toma lo que hicieron. Por ejemplo, la del Ministerio de Pueblos Indígenas, que nunca existió, pero se hizo una consulta al principio del gobierno de Bachelet, o sea, nunca llegó a existir. Entonces, esto el mundo mapuche no lo quiere. Quiere que haya claridad, quiere que haya certeza, quiere que realmente pueda tener confianza de aquello que ellos puedan manifestar, se pueda traducir en algo concreto y no más informes bonitos. Déjame preguntarte sobre eso, porque poco en el debate que hemos visto en estos días ha hecho referencia a cómo el mundo indígena ha recibido las conclusiones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Pues hemos hablado del mundo político, de la discusión sobre el terrorismo, de las víctimas, pero déjame preguntarte si sabemos cómo las comunidades han recibido las conclusiones de la Comisión. Bueno, esto es importante porque son protagonistas, se supone, de esto, y han estado ausentes del debate. Y eso tiene que ver con que, uno, la participación no fue tan grande como se hizo. O sea, fue, pero tan grande no lo fue, como si no ya estarían muy involucrados en defendiendo el informe. Más bien estaban esperando que se difundiera, y ahora van a empezar reacciones. Lo que sé que hay preparados reuniones en Temuco y en otros territorios. Porque reacciones hasta ahora tampoco hemos tenido de ellos. Pocas. Muy pocas. Por supuesto, la CAM, pero eso era consabido. Ellos no están por la vía institucional, por los acuerdos, y yo creo que tampoco por la democracia. Entonces ellos no quieren esto, y lo dijeron siempre. Entonces eso, digamos, no creo que tenga mucha importancia, la verdad. Se esperaba que dijeran eso. Pero el resto del mundo mapuche, que mayoritariamente está por la paz, que cree y quiere creer en la democracia para resolver los conflictos y las deudas a sus demandas, está recién ahora tomando conocimiento del informe, de las propuestas, y están ahora organizando. Yo mismo, por ejemplo, en la Universidad de Chile estamos organizando, paso la publicidad este viernes. ¿Cómo funciona esa organización y cómo se informan y se ponen al día respecto de esto? Bueno, hay liderazgos que están ahora, por ejemplo, la gente que celebró los 200 años del último Parlamento de Tapigüe. Estas comunidades en estos días también se van a juntar, creo que mañana se van a juntar para tomar una posición preliminar. El movimiento, por ejemplo, Aucanhuilcamán, que se llama Movimiento por la Autodeterminación, también están en eso. Y así en el Parlamento Coscosa, ahí en Los Ríos. Así distintas orgánicas que existen y coordinaciones de comunidades están recién
tomando nota de esto y preparando sus reacciones. Salvador, estamos conversando con el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Chile, Salvador Villaleo. En el trabajo de esta comisión pasaron cosas interesantes desde el punto de vista de la, no sé si es la reconversión, pero sí por lo menos la apertura de mirada de distintos actores. Y lo relataba un poquito recién Alfredo Moreno, y hay una cuestión bastante visible en las propuestas que se hacen, ¿no? En las soluciones o recomendaciones que se entregan. Había ciertas miradas desde la izquierda, ¿verdad?, que probablemente no tenían el grado de comprensión necesario respecto del impacto que tenía la política de tierras actual en las posibilidades incluso de supervivencia económica y social de buena parte del mundo mapuche. Del otro lado, del mundo más de la derecha, había también una mirada con sesgos más ideológicos, y en ambos casos hubo una cierta distensión, ¿verdad?, que permitió llegar también a algunos acuerdos. ¿Podríamos aventurarnos también con que los representantes del mundo indígena que estuvieron ahí o quienes participaron de reuniones, de comisiones, también han tenido algún tipo de cambio o de evolución que facilitara llegar a estas 21 recomendaciones? Lo que yo he sentido es que en el mundo indígena, después de todo esto que ha pasado, el rechazo, en fin, la caída de la plurinacionalidad, que la plurinacionalidad dio más miedo, digamos, que nos generó oportunidades, hay una evolución esperando, digamos, de evitar maximalismos, por cierto, este enfoque de que los derechos que están ahí, que hay una brecha evidente entre lo que pasa en el país y marco internacional de derechos humanos, esta idea de que no vamos a superar esa brecha de la noche a la mañana. Hay un proceso que tiene que ser gradual, que hay que convencer, de que generar alianzas. Hay una evolución. Ahora, hay un problema también, que es que la organización política indígena, que en mapuche en particular, que nunca ha sido centralizada, claro, pero que tenía unos liderazgos, los tuvo como en las personas de los escaños en el tiempo de la convención, quedó descabezada precisamente por la derrota, en fin, la falta de concreción de reconocimiento. Y por los maximalismos también. Y también, no, claro, yo también lo he dicho, hubo que hacer una autocrítica. Debo decir que no todas la han hecho, sí, y por eso puedo decir que yo creo que se puede esperar una evolución en algunos liderazgos, pero esto no es homogéneo. Entonces, claro, hay liderazgos que valoran lo que Alfredo Moreno ha hecho mucho, incluso desde su visión, desde la economía, porque sí, es algo que ha faltado, esta idea de que hay mucho discurso retórica de los derechos, pero una visión a veces poco realista de cómo eso se puede traducir en desarrollo económico. Claro. Y eso Moreno siempre, y hay que reconocerlo, siempre lo ha aportado, y eso es algo que en la izquierda nadie lo tenía tampoco. Siempre la retórica de los derechos primero y... Claro, y eso se traduce en recomendaciones que tienen un sentido práctico importante, ¿verdad? O sea, gente como nos relataba él, eventualmente comuneros que no quieren, que no necesitan necesariamente la tierra, sino que necesitan una casa más cerca de la ciudad, o pagar la universidad a sus hijos en Santiago. O sea, que no todo se traduzca solamente en el derecho ancestral de las tierras, sino en beneficios para las personas con sus especificidades, digamos. Sí, no, eso es importante sin duda para considerarlo, siempre con los debidos recuerdos. Por supuesto. Pero es un aporte importante. Y lo otro, la necesidad de alterar otros o generar mecanismos que posibiliten el desarrollo económico. Ponen encima de la mesa en el informe, por ejemplo, la ley de cooperativas. Aquí la posibilidad de que haya cooperativas indígenas está bastante reducida por el marco normativo que tenemos. En otras partes como Canadá, Nueva Zelanda, existen sociedades comerciales de pueblos indígenas especiales que tienen requisitos propios. Entonces, todas esas cosas que no tenemos nosotros son elementos de desarrollo económico y se ponen sobre la mesa, y eso es valioso y un aporte neto a lo que ha sido la discusión hasta ahora. Salvador, se recogió, de hecho, y uno, al menos como en el resumen ejecutivo que había empezado a circular, y de hecho la misma senadora Aravena lo planteó en su momento, el mismo Alfredo Moreno también en las primeras entrevistas que dio, de que se recogió mucho la experiencia de otros países también sobre cómo ellos habían brindado algunas fórmulas de solución en varios aspectos de los 5 ejes clave. Déjame preguntarte, ¿esta es la primera vez que lo hacemos de esta manera? Porque tengo la sensación de que ya antes habían aparecido algunas ideas de recoger iniciativas que otros países habían propuesto a sus propios conflictos. A ver, primero, hicieron un trabajo en eso indudable de atender a la experiencia de otros países.
Pero también hay que decir, esto está ahí sobre la mesa, o sea, esto se conocemos hace mucho tiempo la experiencia de Nueva Zelanda, la de Canadá, la misma experiencia de Estados Unidos, que en este sentido ha sido bastante fructífera y ha pasado también por varios ideológicos, pero ellos ya lo resolvieron hace mucho tiempo. Y eso está sobre la mesa y desde todos los sectores esto ha sido observado. El problema es que la conversación interna acá ha estado tan afectada por brecha ideológica, y esto es lo importante. Uno dice, aquí hay un avance tremendo en la comisión porque se sale de su trinchera y se logran ciertos mínimos para, por ejemplo, valorar estas mismas experiencias. Salvador, de las recomendaciones que conocemos y sabemos, ¿verdad?, cuáles son las aprehensiones que han despertado algunas cosas, por ejemplo, en la derecha, aunque Alfredo Moreno se encargó de desintegrarlas de alguna manera hoy día en la mañana, como el autogobierno, el financiamiento, etcétera, con bajadas que explican, ¿verdad?, que aquí no hay ni autogobierno, ni tampoco necesariamente hay una crisis de financiamiento, sino que por el contrario, incluso puede haber una solución de largo plazo para el problema fiscal que el Estado está teniendo. ¿Dónde pueden estar, en una primera mirada, ¿verdad?, suya, los problemas, las aprehensiones o las distancias del mundo mapuche con las recomendaciones? ¿Hay algo que usted podría decir, esto va a hacer ruido, esto no va a gustar, o esto puede ser considerado una mala idea? A ver, estamos digiriendo esto, el informe se puso a disposición recién. Tardecito. Muy tarde anoche. Completo. Entonces yo mismo he visto los resúmenes. Desde luego, el primer tema, la viabilidad. Y la viabilidad tiene que ver también con que se explique bien, por ejemplo, qué significa este nuevo sistema de tierras. Ajá. Qué va a implicar en sentido de reformas de la ley indígena, qué va a implicar en el sentido ya más práctico de dónde van a ser los recursos para esto, de presupuesto, de un préstamo internacional o de qué, o sea, para que estemos hablando, digamos, en concreto. La gente del pueblo mapuche es muy concreta, le gusta que le digan, bueno, y si va a pasar esto, ¿cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Claro. Debo decir que en este sentido incluso encuentro razón de que hay una cierta vaguedad respecto de plazos, respecto de etapas, de tiempos, que a lo mejor no toca a una comisión proponerlo, pero sí le va a tocar al Ejecutivo decir, bueno, ambicionamos a implementar esto en tal tiempo, y eso como que falta. Creo que falta todavía concretar esto un poco más en los detalles para que esta propuesta, digamos, sea más clara. Hay cosas que todavía están muy en el aire, hablan de un tipo de representación en el Estado, no sé qué significa, escaño en el Parlamento, un mecanismo especial para consejeros No, regionales. escaños no, eso está descartado, pero... Es que no salía claro en el informe, probablemente lo están diciendo, pero está vago ahí, entonces no hay cosas que precisar. Y lo otro, una cosa que no queda muy claro es el destino CONADI, que es la institucionalidad, porque CONADI sigue ahí, pero se crean otros órganos que uno se preguntaría ya técnicamente si es necesario que estén fuera de CONADI o no, más bien quizás fuera más importante intervenir con CONADI, estructurar, modernizar CONADI para que CONADI pudiera desempeñar algunas de las funciones que se proponen con nuevos órganos propuestos, como esta agencia de reparación. Pero digamos que son dudas que, leyendo bien el informe, porque el informe grande tiene resueltas varias de esas cosas, en términos de los plazos, de los porcentajes, de lo que implica, de que si pasa esto otro, etcétera. O sea, se ponen muchos escenarios. Pero digiriendo bien ese informe, ¿usted cree que está la voluntad? Y eso probablemente el fondo de la pregunta también. Si está la voluntad, ¿cree usted, del mundo mapuche, de las comunidades que la llevan de alguna manera en esto, en dar una oportunidad de digerir bien esto, de hacer las consultas del caso, de preguntar, socializar adecuadamente, o todo esto pende del hilo de la voluntad de la élite política nomás? Son dos procesos que están vinculados. O sea, lo que yo he sentido es que falta todavía más diálogo con el mundo indígena y que parte de ese diálogo pasa por clarificar qué quiere el mundo Winca, como le dicen los mapuches a
a los chilenos no indígenas. Que esto se clarifique y eso está interconectado, no puede separarse. O sea, ese requisito para que esto funcione es un elemento, una señal de política de Estado de parte del mundo político. Exacto. Y a partir de allí la reacción puede ser distinta, porque si me dicen que un sector del país quiere esto, pero el otro sector dice que no, entonces ya, No pero sirve, claro. ¿para qué nos vamos a embarcar en un barco que no va a Lógico. zarpar? O sea, yo tampoco lo haría. Bueno. Si tengo a la mitad en contra. Déjame profundizar un poquitito sobre esto. Mirado desde el lugar en el que estás tú, Salvador, ¿crees que la reacción del mundo político ha sido solo o fundamentalmente marcada porque estamos en un año electoral? Yo creo que eso ha sido muy importante, que ha sido fatal de alguna manera que esto sea en medio de las campañas, que debió haber sido este informe puesto de posición antes. Ahora, teníamos un problema, que este ha sido un gobierno, digamos, que ha estado Que ha todos los estado años lleno marcado de- por claro, elecciones. lleno de Todos los años ha elecciones. tenido elecciones. Así es, y así es. Claro, pero este problema es muy sensible, es muy complicado, es mucho más que un problema, no es un problema técnico, un problema político, un problema ideológico, cosmovisional, digamos, epistemológico, de qué entendemos, cómo comprendemos el mundo. Entonces, requiere mucho trabajo, pero también requiere mucha astucia en los tiempos. Y aquí Ahí fallamos. Ahí fallamos ya de entrada. Y porque las tensiones en una campaña electoral son muy fuertes, porque eso lo hemos discutido, digamos, en otras entrevistas, de que el estímulo para buscar victorias de corto plazo es muy fuerte, mucho más fuerte que el trabajo a largo plazo. Yo creo que este informe, más allá de los problemas que puede tener ahora, puede tener una sobrevía, precisamente cuando uno piensa, bueno, lo importante que son este tipo de acuerdos para la gobernanza. ¿Crees que va a sobrevivir el acuerdo? Yo creo que si el gobierno lo maneja con astucia, esto puede sobrevivir. ¿Qué sería manejarlo con astucia? Seguir conversando Claro. con la oposición, no tanto decir esto no hemos escuchado, hay una minuta, digamos, en ese sentido, decir este es un hito histórico, pero es que si no hay acuerdo transversal, no hay hito histórico, lo puede haber si se sigue conversando, pero este es un tremendo avance, entonces avancemos otros pasos más, si se puede, a lo mejor no quieren, a lo mejor la derecha sigue resistiéndose, pero en algún momento van a tener que pensar si van a ser gobierno, tiene esa posibilidad, según las encuestas al menos, de que qué van a hacer cuando gobiernen. No pueden gobernar simplemente con el garrote. Tienen que tratar de resolver estos mismos problemas. Entonces, ahí puede sobrevivir. Y eso va a requerir toda la astucia necesaria que el gobierno tiene que poner para que esto sí pueda convertirse en un hito histórico, porque hasta ahora no lo es. Salvador Millaleo, abogado académico de la Universidad de Chile, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, Salvador, por venir a conversar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 8:27 minutos.